A través del canal de Telegram, Primera Página TV. Nuestro invitado del día de hoy, diputado de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa. Allí pueden enviar sus comentarios, inquietudes, preguntas, pero antes de pasar a la interacción con el público, quisiera hablar de estos venezolanos que están regresando a territorio venezolano, afortunadamente a reencontrarse con sus familiares luego de todas estas conversaciones, pero hay un número importante de venezolanos que están detenidos en El Salvador y bueno, han intentado ser mostrados como una figura de canje, como una ficha de canje político, cuando estamos hablando de venezolanos, de personas que tienen derechos humanos y no han cometido... De seres humanos. No han cometido ningún delito en ese país. Bueno, como antes que se me termine el programa, yo quiero agradecerle a Moda 105.1 FM en Cogede, que está conectada a la entrevista, y felicitar a Tinaquillo, que está cumpliendo mañana 365 años, y mañana la alcaldesa Laura Guerra tendrá una sesión solemne y tendrá una grandes actividades en Tinaquillo con motivo del 365 aniversario, y tengo el honor de haber sido invitado para estar allí mañana, y no quisiera que el programa terminara sin saludar el tema de felicidades a esa población que mañana estará de aniversario en Tinaquillo, y creo que es una gran supuesto, gestión la alcaldesa Laura Guerra, a quien hay que reconocerle de la mano del gobernador Galindo. Donde se reporta siempre fuerte sintonía de Primera Página de Globovisión. Bueno, me gustaría conocer su opinión con respecto a esta situación de los venezolanos. La migración. Aquí hay un tema jurídico que hay que atender. Estos señores venezolanos, que yo estoy convencido que no cometieron delito en El Salvador, pero tampoco sabemos si cometieron delito en Estados Unidos. Ese tiempo que van a estar allí presos, ¿van a tener juicio allí? Son preguntas que yo tengo un interrogatorio. Se habla de que pueden estar allí a lo largo de un año, pero igual se entiende que no han cometido ningún delito en ese país. Y el debido proceso. O sea, pero van a tener juicio en El Salvador o van a tener juicio en Estados Unidos en ausencia. ¿Cómo va a ocurrir esa figura? ¿Hasta cuándo va a estar alguien detenido allí porque le hicieron no una deportación, una compra hizo El Salvador de esos venezolanos? ¿Por qué? Porque una venta le hizo Estados Unidos a El Salvador. Da un dinero y manda unos venezolanos allí que no sabemos quiénes son, cómo se llaman, dónde están, en qué condiciones. Y además se convierte como en un depósito. Eso es como que alguien que tenga en su casa algo que no le cabe y la lleva para el maletero. Pero si la cosa es más grande, alquila un warehouse un depósito. Pero pareciera esto que se muestra como un negocio rentable para El Salvador, porque han decidido ampliar centros penitenciarios. Porque es un turismo carcelario. O sea, ¿y dónde está Naciones Unidas? ¿Dónde está la mal llamada OEA? ¿Dónde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Dónde está la Corte Penal Internacional para actuar en el respecto? Han guardado un silencio y una subordinación. Pero el tema no es que esos países guarden silencio, es que venezolanos guarden silencio y hayan apoyado eso, que por cierto, te los encuentras hoy de candidato, que hayan propiciado que eso ocurriera. Porque eso es una cacería a venezolanos que viven en Estados Unidos. Un venezolano que migra no es un delincuente. Y si usted cometió un delito en Estados Unidos, pague su delito en Estados Unidos. ¿Cuál es el acompañamiento que se le da a los familiares de estas personas que se encuentran detenidas? No hay consulado, porque es que el problema es... Desde Venezuela, desde el Parlamento venezolano, ¿qué acompañamiento se le da a estos familiares que tienen a estas personas allá en incertidumbre? Es que esta situación se da porque en Venezuela no tenemos consulado. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, en los peores momentos, los países rompieron relaciones diplomáticas, pero no rompen relaciones consulares, porque el consulado es la mano que protege al ciudadano de cualquier país y donde quiera que esté. Entonces, aquí nos metimos en que había que romper relaciones con Estados Unidos y eso puso feliz a un gentío. Ahora la gente pasa con una visa, que es lo que más le preocupaba, en vez de ir a Santa Fe, allá arriba, ahora tiene que ir a Portugal, a Panamá, Colombia, Paraguay, Argentina. Pero la mano del consulado no protege al ciudadano. Nosotros no tenemos un consulado en El Salvador, no tenemos un consulado en Estados Unidos y no sabemos en qué condiciones están esos venezolanos. ¿Qué podría pasar en los próximos meses? Usted también como abogado experto y profesor universitario, ¿qué podría pasar en los próximos meses es lo que estamos con la situación de estos venezolanos? El secretario general, Bernardo Gutiérrez, exhortó al señor fiscal general de la República a que actuara en la Corte Penal Internacional en representación de esos venezolanos, porque esos venezolanos tienen derecho a un debido proceso. Si cometieron o no el delito, tienes que hacérmelo saber y tienes que ser acompañado de un abogado. Pero ustedes están allí recluidos ¿hasta cuándo? Y mi preocupación es, desde el punto de vista jurídico como abogado, ¿dónde los vas a juzgar? ¿En El Salvador?
en Estados Unidos, ¿cómo va a ocurrir eso? Y eso tiene uno que estar atento. ¿Por qué? Porque son venezolanos que nos duele. Pero lo grave, y te insisto, no es que esos venezolanos hayan sufrido esto, es que un grupo de venezolanos haya auspiciado que ese tipo de cosas ocurra porque creen que con eso debilitan al gobierno. El gobierno, cuando hay una sanción, cuando hay un bloqueo, tiene sus problemas resueltos. Si aquí regresamos en una escasez de gasolina o una escasez de alimentos, el gobierno tiene su problema resuelto. Pero esa persona que está en sintonía tendrá que volver a hacer colas, horas y tal. Y resulta que tiene uno con un doble discurso, porque además dependen de lo que le digan en Estados Unidos o en la Unión Europea o en esto, porque son los que llaman los cuidadores de visa. No se atreven a decir algo porque lo que hacen es cuidar visas en vez de atender los intereses de los venezolanos. Bueno, un escenario que ningún venezolano desea volver a vivir. Tenemos interacción por acá a través del canal de Telegram Primera Página GB, el usuario Romel Silva. Dice por acá, buenos días, el diputado debería ver la entrevista a Carlos Andrés Pérez del 13 de agosto de 1998. Se consulta si usted es ADECO, pregunta el usuario Romel Silva. La he visto, muy acertada la entrevista de su momento. Bien, dice por acá también el usuario, reviso, Manuel Santiago, a través de Primera Página GB en Telegram. Buenos días, pregunta para el invitado. ¿Es cierto que José Gregorio Hernández fue uno de los primeros voluntarios para defender al suelo patrio ante una posible invasión extranjera? Y también hace una consulta. Fue el primer civil que se incorporó en La Pastora justamente para defender al país cuando estaba en puerta de una probable invasión de Inglaterra. También pregunta si a su opinión, si el próximo papa podría ser afrodescendiente. No estoy en capacidad de decir, yo creo que no me quedaría elegante hablar porque todavía su santidad no ha sido sepultado, no ha sido enterrado, pero no sé si será un afrodescendiente. Yo creo que será un italiano y creo que será un italiano muy cercano a Venezuela y creo que será un italiano que haya tenido que ver mucho con Venezuela. Pero eso es una creencia y creo que todavía no es muy pronto para que hablemos de eso. Yo creo que lo que tenemos que es orar y rezar porque el alma, el espíritu y que Dios le sepa dar el descanso eterno a su santidad Francisco, que tanto hizo, que además revolucionó en cuanto sacudió la iglesia y trató de hacerla un poco más humana y un poco más social. Que lo sigue haciendo aún todavía con su funeral. Creo que la memoria de Francisco, así como la memoria de Juan Pablo y de lo que fue el papado de Benedicto, tiene que ser de un altísimo reconocimiento con el correr del tiempo. Quizás la historia está muy pronta para reconocerle a estos tres papas lo que han hecho por nuestra religión. Seguimos en interacción con ustedes allí a través del canal de Telegram, Primera Página GB. Usuario doctor Luis Loyo dice por acá, saludos. Pregúntale a su invitado cuántos militantes de la Acción Democrática en la Cuarta República apoyan su fracción actual y cómo invitar a votar cuando si aún no se conocen los resultados mesa por mesa. Habla de las elecciones pasadas aún. Bueno, justamente eso es parte de lo que hablamos al principio del programa. Siguiente. Bien, continuamos revisando por acá. Usuario Domingo Vides, a través del Telegram. Sería muy importante para todos los venezolanos conocer qué propuestas democráticas proponen aquellos adversarios al gobierno actual que llaman abiertamente a la abstención, es decir, no salir a votar, y que expliquen qué forma de gobierno creen ellos que sea la más apropiada para Venezuela. Bueno, los que están llamando a no votar tendrán que explicarlo. Yo he estado llamando a votar desde el primer momento. Yo no ha habido una vez en que no llame a votar. Y justamente nos criminalizaron en una época por votar. Aquí hubo un sector, como te lo dije al principio en el primer bloque, aquí había gente que decía, aquí no se vota hasta que Maduro no se vaya. Si usted vota, convalida a Maduro. Eso es legitimar a Maduro. Bueno, eso Maduro siempre te lo va a agradecer. Hoy somos en el Parlamento el 7% y el chavismo el 93%. ¿Producto de qué? Producto de la abstención. Bien, tenemos al usuario Víctor Guerrero. Aquí dice, buen día. Hace un comentario, no nada más que reinciden en no votar, sino que siguen llamando a la invasión extranjera. Me parece que lo que reina es la anarquía. Siguen llamando a la invasión extranjera y son candidatos. Bien, tenemos muchísima interacción por acá. Manuel Salinas, José Luis Quintero. Nos hemos quedado sin tiempo, diputado. Gracias por acompañarnos en Primera Página. Y siguen llamándonos. Es que si dejaron de hacerlo, no lo han dicho. O sea, no se han escuchado. No ha hecho ninguna de esas cosas que ya acaba de terminar la Semana Santa, lo que llaman el mea culpa. Eso no ha ocurrido. Bien. Bueno, ya estamos en esta recta final del cronograma electoral para el próximo 25 que arranca el martes de la mayo. Campaña electoral oficialmente, aunque este es un país donde
los 365 días del año hay campaña electoral. Inclusive el 31 de diciembre, durante las uvas, una de las uvas es porque haya algo que tenga que ver en la familia con la campaña electoral. Bueno, ideal sería que los funcionarios estuviesen trabajando y visitando las comunidades por cumplir labores y no por realizar campañas Así es. a lo largo del año. Gracias por acompañarnos en Primera Página. Muchísimo gusto. Diputado de la Asamblea Nacional José Gregorio Correa, también militante del Partido Acción Democrática. Hacemos una pausa, a la vuelta más.